amamos al Señor, amén. Amén. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. La única forma que podemos demostrar que amamos a Dios es cuando guardamos su palabra. Amén. Si no guardamos su palabra, no estamos amando a Dios como Él nos demanda. Amén. Pero en nuestro corazón está ese deseo ferviente de amar a Dios, de servir a Dios. Amén. Y como iglesia del Señor tenemos que equiparnos y prepararnos para hacer la obra de Dios. Y de eso quiero hablar en esta noche, porque he notado que en el pueblo de Dios hay una gran necesidad de que conozcamos algunas cosas muy profundas de la palabra del Señor. Esto porque uno ve que realmente la iglesia ha sido establecida por Dios en la tierra para hacer una obra transformadora del hombre, y a eso hemos sido llamados nosotros. Amén. Pero la iglesia no está cumpliendo a cabalidad su acometido. Sabemos que nosotros, los ministros, los líderes, hacemos los esfuerzos más allá de nuestra fuerza, pero no se trata de cuánta fuerza hagamos, sino cuán eficiente hagamos el trabajo, para que entonces podamos alcanzar esa gran cosecha que Dios quiere. Amén. Como iglesia y como pueblo de Dios, tratamos de hacer el oficio, pero muchas veces no obtenemos el resultado. Y muchas veces nos preguntamos por qué nosotros no podemos alcanzar ese propósito cuando vemos en nuestra comunidad tanta cantidad de gente perdida en el vicio, en la droga, en la prostitución, cuánta gente perdida en la miseria, en la calamidad, y vemos que es una cantidad inmensamente grande comparada con las iglesias locales. Si usted suma a los miembros de las iglesias y lo compara con la comunidad, se dará cuenta que somos una minoría demasiado baja. Un porcentaje mínimo son cristianos y la mayoría están perdidos. Y Dios quiere que nosotros los salvemos, porque la mies es mucha, más los obreros son pocos. El Señor quiere que nosotros trabajemos en su vida y que lo hagamos con excelencia y que podamos alcanzar los objetivos de Dios. Pero ¿por qué no alcanzamos esos objetivos? ¿Por qué como iglesia, o mejor usted como creyente, por qué no ha alcanzado ese objetivo de Dios? Porque hay algo establecido por Dios. Dice: ir y predicar el evangelio a toda criatura. O sea, Dios está demandando a través de este decreto de parte de Dios. Es un mandato de parte del Señor: ir y predicar el evangelio. No es una sugerencia de Dios. Somos impulsados por Dios para que alcancemos las vidas, las almas, y haya transformación de las vidas. Pero como les vengo diciendo, si nos contamos, somos una exagerada minoría. Y yo sé que ese no es el plan de Dios. El plan de Dios no es que seamos pocos los que subamos, porque Él pagó un precio muy alto por la humanidad, para que la humanidad toda proceda al arrepentimiento y se salve. Amén. Y les digo esto porque estudiando la palabra de Dios, me encontré con algo bastante curioso acerca del trabajo de la iglesia, de los hombres de Dios, y la manera en que el Señor está viendo cómo tenemos que trabajar. Por eso le invito a que abra su Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 24, verso 49. Lucas, capítulo 24, verso 49. Dice así la palabra del Señor: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. El Señor le estaba hablando a sus discípulos, le estaba hablando a sus apóstoles, le estaba hablando a aquellos que estaban con Él y que habían hecho el trabajo en el ministerio terrenal de Jesucristo. Pero me llama la atención que a pesar de que estos hombres estuvieron allí cerca al Maestro, estuvieron con Jesús
haciendo su labor, su ministerio en la tierra, cuando el Señor se iba, les dijo que era necesario que ellos fueran investidos de poder para hacer la obra en la tierra. Esto significa que no solamente bastó que ellos anduvieran con el Señor, no solo bastó que ellos vieran los milagros, los prodigios, las cosas maravillosas que el Señor hizo, no solo bastó que ellos tuvieran un conocimiento acerca de la palabra de Dios. Jesús le enseñaba a sus discípulos, y yo me imagino que sus discípulos habían sido instruidos por el maestro a cabalidad. Estos hombres tenían un conocimiento muy amplio de la palabra de Dios, y por eso que usted ve, por ejemplo, Pedro, las epístolas, una palabra bien poderosa de alguien que realmente no tenía educación, porque Jesús instruyó a sus discípulos. Pero a pesar de esta instrucción, el Señor veía que no era suficiente, sino que Él dijo: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Jesús sabía que los creyentes necesitaban un revestimiento de poder para poder hacer la obra de Dios. Y hoy día la iglesia del Señor, para que pueda alcanzar el acometido de Dios, necesita ser investida de poder. Sin el poder de Dios no podemos hacer la obra. Necesitamos que haya un revestimiento del poder de Dios en nuestra vida para poder alcanzar los propósitos divinos. Amén. Nuestra labor para alcanzar las almas es más que un acto natural. Nos enfrentamos a un mundo espiritual de maldad, y como es un mundo espiritual, necesitamos armas espirituales para poder alcanzar la victoria. Y estas armas espirituales se traducen en un revestimiento del poder de Dios en nuestra vida. Sin el poder de Dios, aquellos hombres que el Señor dejó para establecer la iglesia primera en la tierra, no hubieran podido hacer esta obra si no hubieran sido revestidos del poder de Dios. Amén. Y quiero traerles esta reflexión para que usted analice su labor. No se trata de que usted salga a las calles y le hable humanamente a las personas. La Biblia nos habla de estos hombres de Dios y decía que ellos andaban en el Espíritu. Había una fuerza poderosa en ellos, de tal manera que pudieron conquistar y hacer la labor sobre la tierra. Asimismo, en este tiempo, usted necesita el revestimiento del poder de Dios para derribar las obras de las tinieblas y libertar a los que están cautivos. Hay mucha gente que está atada, que está cautiva, que es presa de Satanás. Y no basta tu consejo, no basta tus palabras sabias. Necesitamos que esas palabras estén cargadas con el poder de Dios. Porque el Señor dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Cuando la palabra de Dios fluya a través de tu boca, Dios va a hacer prodigios, Dios va a transformar vidas, Dios va a tomar corazones y los va a moldear para su gloria. Dios transformará la vida de las personas cuando nosotros hagamos la obra bajo el revestimiento, la autoridad del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si el Espíritu Santo no está en nosotros, jamás podremos hacer la obra para alcanzar las almas que se pierden día a día sobre esta tierra. Es necesario que entendamos que no podemos actuar en nuestra naturaleza humana para hacer la obra de Dios, porque vamos a fracasar. Cuando una iglesia trabaja en su humanidad para tratar de establecer el reino de Dios en un lugar, lo más seguro es que termine siendo una religión. Lo más seguro es que termine siendo una agrupación de personas que no van a ser transformadas y cambiadas por el poder y la gloria del Señor. Hoy día estamos viendo que hay un conflicto muy grande en nuestras congregaciones. Sí, la gente llega, pero la gente no está siendo transformada. Personas llegan, pero siguen atadas en conflictos, en problemas, en dificultad, en una vida
pecaminosa, que no pueden llevar una vida en santidad, porque hace falta que el poder de Dios esté de manifiesto en cada una de nuestras vidas. Nosotros como ministros, como líderes, tenemos que alcanzar las almas y permitir que esas almas alcanzadas sean transformadas, llenas por la gloria y por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Es tiempo de que como iglesia entendamos el plan del Señor y saber que sin el poder de Dios no podemos hacer la obra con excelencia como Dios quiere. No podemos hacer la obra obteniendo los frutos que Dios está demandando de nosotros. Es necesario que usted revise su propia vida. Es necesario que usted mire si usted está caminando en lo natural o usted está caminando en lo espiritual también. Cuando no teníamos a Cristo, andábamos en nuestra naturaleza humana. Pero si ahora tú tienes al Señor y has nacido de nuevo, ¿por qué continúas tus cosas en la naturaleza humana y no echas manos de la naturaleza espiritual para obtener mejores resultados? Somos demasiado diligentes en nuestras cosas naturales. Incluso nosotros usamos lo natural para buscar nuestra provisión, el sustento y para resolver nuestros problemas. Pero ¿por qué no vamos a lo más eficiente? ¿Por qué no vamos a lo que da mayores resultados? ¿Por qué no echamos mano de lo que Dios nos ha dado para alcanzar los propósitos gigantes que Dios tiene para todos nosotros como hijos de Dios? Es necesario que revisemos nuestra vida. ¿Cuánto tiempo estamos dedicando a ser diligente en lo espiritual y cuánto tiempo para ser diligente en lo natural? No podemos permanecer actuando como si no conociéramos del poder de Dios. No podemos seguir actuando como si desconociéramos las artimañas de Satanás, porque el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. La naturaleza del diablo es acabar con la simiente de Dios, con los hijos de Dios. Y tenemos un enemigo espiritual. Pero ¿cómo lo vamos a vencer? Naturalmente no. Tenemos que vencerlo espiritualmente. Así que tenemos que reconocer que sin ese revestimiento del poder en nuestra vida, jamás podremos llegar a la estatura que Dios está demandando para nosotros. Es necesario que haya una reflexión profunda en nuestra vida y decir: Señor, necesito cambiar de actitud. No podemos llevar una vida religiosa en el sentido de que venimos a la iglesia, nos vamos, venimos, cumplimos con nuestros requisitos religiosos, pero ¿dónde está el potencial de nuestra vida espiritual? ¿Dónde está el crecimiento de tu vida espiritual? Por el contrario, a veces vemos cristianos que en vez de crecer espiritualmente están decreciendo. ¿Por qué decrecen? Bueno, porque no ejercitan lo espiritual. Nos hemos acostumbrado a ejercitar lo natural, pero el potencial espiritual que está en nosotros no lo estamos usando. Es necesario que reconozcamos esto y que busquemos ese revestimiento del poder de Dios. Por eso el Señor les habló a sus discípulos: aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedad vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Yo quiero decirle en esta noche que hay un poder de Dios y mucho más amplio de lo que quizá hayamos experimentado. Sí, hemos experimentado muchas cosas en Dios, pero no podemos limitar el potencial de Dios en nosotros, porque nosotros somos hijos de Dios. Y quiero que analice esta palabra: somos hijos de Dios. O sea que nuestra naturaleza se asemeja a la naturaleza de nuestro Padre. Y así como es nuestro Padre, así somos nosotros. Entonces tenemos que entender nuestra naturaleza. Mientras usted como cristiano no entienda su naturaleza, cuando usted siga desconociendo la naturaleza que tiene, no va a alcanzar las victorias y va a estar de fracaso, se levanta, se para y así cae y otra vez, porque no hemos entendido esto. Hay un poder de Dios que ha sido dispuesto para nosotros, que Dios ha suministrado para nuestra vida.
y tenemos que ahondar en Él. No podemos quedarnos en la orilla. Tenemos que bogar mar adentro, profundizarnos en lo espiritual de Dios y conquistar los propósitos a través de subir al monte a la presencia de Dios. Entrar en el Señor, en el mundo espiritual, bajo la guianza del Espíritu Santo, con palabras del Espíritu Santo, para nosotros conquistar las cosas que Dios ha prometido para nosotros. Si nosotros no incursionamos en esa vida espiritual, siempre vamos o a estar fracasados o siempre vamos a estar en el mismo nivel de mediocridad. Y le digo esto porque hay más para nosotros. Porque nos hemos conformado. Quizá uno se conforme porque, bueno, Dios le dio una palabra profética. Te conformaste porque sentiste el fuego de Dios. Pero hay más para ti. Hay cosas grandes para nosotros. Jesús lo dijo. Y obras mayores harán en mi nombre porque yo voy al Padre. O sea que las obras que Dios tiene para nosotros son mayores a las obras que hizo Jesús en la tierra. ¿Cuáles fueron las obras que hizo Jesús en la tierra? Bueno, mayores son las que Dios ha preparado para que nosotros hagamos en esta tierra. Pero no hemos alcanzado ni siquiera lo que Jesús hizo. Porque nos hemos conformado con un evangelio que hemos heredado de la religión. Pero no hemos ahondado en lo que nos pertenece. No hemos penetrado en lo que nos corresponde. Somos coherederos con Cristo. O sea que la misma herencia que tiene Cristo es la misma herencia que tenemos nosotros. La Biblia dice que hemos sido sentados con Cristo en los lugares celestiales. Entonces tenemos una posición al lado de Cristo. Y esto no es altivez, es lo que Dios estableció. Mientras Dios establezca algo y yo me mantenga en lo que Dios ha establecido, yo estoy honrando a Dios. Pero si yo no observo y no acepto y no hago, estoy deshonrando al Señor. Si Dios te dio grandes armas espirituales, ¿por qué estás usando las armas naturales? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas. Es necesario que haya un despertar en nuestra vida. Es necesario que en esta noche usted reflexione acerca de su vida espiritual. No podemos continuar en ese estado, de esa latencia, en un estado permanente, sin que haya una evolución espiritual en nuestra vida. Tenemos que evolucionar en nuestra vida espiritual. Así como naturalmente nosotros crecemos, espiritualmente tenemos que crecer. Y muchas veces pasan los años, pasan los meses, pasan los días y la vida espiritual de los cristianos permanece intacta. Se ha detenido la vida espiritual. ¿Por qué se detiene la vida espiritual? Bueno, porque nuestro estándar es el común de la congregación. Y cuando alguien dice, no, ya mi vida espiritual está como la de fulano, entonces ya estoy bien. No, usted tiene que irse a lo que dice la palabra de Dios. La Biblia nos enseña que hemos sido llamados para crecer hasta la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. O sea que nosotros tenemos una meta que alcanzar y no podemos permanecer en nuestra condición cultural religiosa. Tenemos que poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Nuestra mirada tiene que apuntar al cielo y crecer y hacer lo que Dios ha estipulado para cada uno de nosotros. Ni siquiera hemos alcanzado los niveles de la iglesia primitiva, de aquellos hombres de Dios. Pero ya no es la iglesia primitiva, sino que esta es ya la iglesia postrera. Amén. La iglesia que ya ha evolucionado espiritualmente, porque la gloria postrera será mucho mayor que la primera. Y tenemos que entender eso. O sea que es necesario un despertar de nuestra vida. Es necesario que haya una reflexión de nuestra vida espiritual. ¿Qué estoy haciendo con mi vida espiritual? No estamos hablando del pecado. Ya usted venció, ya usted anda en santidad. Pero nuestra misión no es solamente llegar a un estado en que, bueno, ya estoy sin pecado, ya estoy en buena relación con Dios.
No, eso es apenas el ABC de nuestra vida espiritual. Es necesario un crecimiento, es necesario ahondar en Dios, es necesario que usted evolucione espiritualmente. Que esta iglesia no le quepa a la gente, que haya que buscar un terreno grande, que a través de la obra de esta iglesia, que debe tener una influencia espiritual sobre toda esta comunidad, sea transformada. Yo no sé si usted nota, pero en el poco tiempo que he estado aquí, me he dado cuenta que hay un espíritu de miseria sobre esta comunidad. Hay una miseria, pero es una obra del mismo diablo. No estamos hablando de pobreza, que es una cosa diferente. Una cosa es pobreza y otra es miseria. Estamos hablando de una influencia espiritual que tiene mucha gente cautiva, que los tiene en la ruina absolutamente. ¿Y quién puede transformar eso? ¿El gobierno? ¿Las instituciones humanas? No, es labor de la iglesia. Pero si la iglesia no despierta, la condición de nuestro vecino va a seguir siendo igual. Dios quiere que esta iglesia sea luz sobre esta comunidad. Porque la Biblia dice que la iglesia es la plenitud de Dios. Plenitud es el máximo. Entonces la iglesia es el máximo donde Dios puede derramar su gloria. Entonces a través de la iglesia Dios manifiesta su plenitud a un mundo que está en oscuridad y en perdición. Somos la luz de este mundo. Tenemos que alumbrar a los que están en oscuridad. Porque es nuestra naturaleza. No es un oficio, es nuestra naturaleza. Es como el respirar. El respirar no es un oficio, es nuestra naturaleza. Y ser luz de este mundo es nuestra naturaleza. Nosotros no tenemos que ir a hacer la obra, nosotros estamos haciendo la obra. No se trata de que seamos enviados, sino que nosotros somos, estamos, hacemos. Donde quiera que estamos haciendo la obra. Donde quiera que tú vas, estás hablando de Cristo. Donde quiera que tú vas, estás orando por el enfermo. Donde quiera que tú vas, estás libertando a los cautivos. Es una naturaleza nuestra. Pero lastimosamente el diablo ha alcanzado una meta dentro de la iglesia de Jesucristo y le ha mostrado que la iglesia se mueve como por programa o por actividad o por cosas que hay que hacer, pero la iglesia desconoce su naturaleza. Entonces nuestra naturaleza es ser impulsados a hacer una obra de transformación. Las calles, las casas, los barrios, la gente, donde quiera que haya un ser humano en esta comunidad, debe ser cambiado porque la gloria de Dios tiene que manifestarse a través de la iglesia. Y esta es la iglesia de Jesucristo. Esta es la iglesia del Señor y tiene que fluir el poder de Dios hacia afuera. Gloria a Dios. Porque somos embajadores en nombre de Cristo. Y un embajador es aquel que establece la cultura, en este caso la cultura del reino de Dios en la tierra. El embajador representa al país de donde viene. Y nosotros pertenecemos al cielo porque es nuestra ciudadanía. Nuestro carnet espiritual habla que pertenecemos al reino de Dios. Así que nuestra acción tiene que estar ligada a la palabra de Dios. Nuestra vida debe estar ligada a la palabra de Dios. Y todo lo que hagamos tiene que generar un fruto porque hemos sido llamados por Dios, hemos sido establecidos y hemos sido revestidos por el Espíritu Santo para hacer la obra en la tierra. Pero ¿qué estamos haciendo? Todavía estamos quejándonos en sufrimientos, en agonías, en conflictos, en el afán, en buscar los dólares para resolver. Pero no hemos entendido lo que dice la palabra de Dios. Porque la Biblia dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y estas cosas, y mire el contexto, ¿cuáles son estas cosas? Y estas cosas os serán añadidas. La Biblia dice que nuestro sustento, nuestro vestir, nuestro alimento, nuestro techo, se llaman añadiduras. Mas buscad primeramente el reino de Dios y estas cosas serán añadidas. Pero nosotros salimos a buscar las añadiduras para que Dios nos traiga el reino de Dios y su justicia. Hemos invertido la palabra de Dios.
Hemos desconocido el poder del Evangelio. Hemos desconocido lo que Dios ha estipulado para nuestras vidas. Hemos permitido que el enemigo esté enredándonos el concepto de nuestra naturaleza. Porque el propósito del diablo es cambiar tu identidad. El propósito de Satanás es confundir tu identidad. Y es triste cuando un cristiano no puede dormir. Cuando un cristiano está en sufrimiento, en agonía. Allí no está Dios. Esa no es nuestra naturaleza. Porque en medio de las tribulaciones y las pruebas está el gozo que viene de parte de Dios para vencer todo obstáculo y toda barrera. Porque nosotros somos más que vencedores en Cristo. Amén. Y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y tenemos la mente de Cristo. Entonces tenemos que entender nuestra identidad y saber que el Señor ha hecho la provisión para que nosotros podamos hacer la obra. Yo le invito a que abran entonces en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8. Hechos capítulo 1, verso 8. ¿Qué dice? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, desde la Unión hasta la China. Yo quiero que analicemos este texto bíblico, porque estamos leyendo la palabra de Dios. Amén. Estamos leyendo la verdad de Dios. Y si algo de lo que está en la Biblia no concuerda con lo que está en tu mente, desecha lo que está en tu mente y toma lo que está en la palabra de Dios. Gloria a Dios. Muchas veces, aunque tú no entiendas, no se trata de que entiendas, se trata de que tomes la verdad y la pongas donde está lo que tú no entiendes. Porque la palabra de Dios es superior. Amén. Pero recibiréis poder. Número 1, la promesa de Dios, del Espíritu Santo derramado sobre nosotros, del bautismo del Espíritu Santo sobre nosotros, implica un revestimiento del poder de Dios. Tenemos que entender que Dios, a través del bautismo del Espíritu Santo, a través de la presencia del Espíritu Santo, a través de la llenura y el rebosar del Espíritu Santo en nosotros, lo que trae además de su presencia es el poder de Dios. O sea que el poder de Dios hace parte de tu naturaleza. Si tú no entiendes esto, siempre vas a estar en conflictos y en problemas. Si tú no entiendes que en ti está el poder de Dios, entonces vas a fracasar. Se te van a presentar las dificultades y no vas a saber cómo resolverlas. Por eso es que hay tantos cristianos fracasados. No porque no tengan el poder, sino que ignoran que tienen el poder. Porque Dios lo hizo. Si usted recibió a Cristo y después fue bautizado en Espíritu Santo y fuego, entonces usted ha sido revestido por el poder de Dios. Entonces en usted está el poder de Dios. ¿Para qué necesitamos el poder de Dios? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. El requisito para que demos testimonio de Jesucristo es el revestimiento del poder de Dios. Sin el poder de Dios en nuestra vida no podemos dar testimonio de Cristo. La gente piensa que sí, tener un buen testimonio es vestirse de evangélico, es ser puntual en el culto, es cumplir con los compromisos de la iglesia. Y eso está bien, eso hay que hacerlo. Pero eso no es dar testimonio de Jesús. La gente piensa que tener un buen testimonio es que nadie diga mal de ti. No, eso hace parte de ser testigo del poder de Dios. Tener un buen testimonio es que el poder de Dios esté en tu vida para que entonces proclames a un Cristo vivo, poderoso, que transforma, que cambia, que sana, que liberta, que transforma,
que trae gracia sobre los hombres, que los saca de la cautividad, que los saca de lugares que están y lo levanta, lo restaura, lo transforma. Eso es ser testigo del poder de Jesucristo. Entonces, ser testigo del Señor es permitir que las virtudes de Cristo puedan fluir en nuestras vidas. Amén. Por eso dice la Biblia que somos nación santa, que somos pueblo escogido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces nosotros, para ser testigos de Cristo, tenemos que ser anunciantes de las virtudes de Cristo. Esto significa que esas virtudes de Cristo están en nosotros porque somos coherederos con Cristo Jesús.